Liberan al líder del Partido Verde. Caen 2 por homicidio de candidata. Y secuestraron a 3 familiares de mando policiaco. Bienvenidos al Caporal del 17 de agosto. ¡Comenzamos! El pasado 13 de agosto te traje en este canal un video en donde te mostré cómo habitantes de Cualcomán, Michoacán, huían de su lugar de origen, huían de la violencia que había llegado a la zona. Andamos cruzando la frontera, Javier. La frontera. Estamos cruzando a Estados Unidos. Estamos esperando a los demás. Y es que mira, en la moto se puede manobrar. Huyeron luego de que presenciaron la llegada a Cualcomán de vehículos blindados, obviamente de la delincuencia organizada, también balaceras y también que fue destruida una de las carreteras de acceso a Cualcomán, justo como lo acabas de ver en el video. Te voy a dejar el link de ese video en la descripción de esta transmisión por si quieres los detalles de ese éxodo. Bueno, ayer el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, finalmente se pronunció sobre ese éxodo, sobre lo que está ocurriendo en Cualcomán. ¿Qué dijo? Minimizó los casos de violencia en ese municipio. Dijo, sí, hay disputas, pero son balaceras de un cerro a otro. No hay, aseguró, tal nivel de violencia como lo hemos estado denunciando. Pero en realidad, en los hechos son una disputa ahí que de repente se viraliza, digamos, el dato, porque ni siquiera hay, digamos, la violencia que pudiésemos imaginarnos. Son intercambio de disparos de un cerro a otro, pero obviamente la gente que vive en las comunidades de ese rumbo, pues tiene temor, tiene miedo. Sin embargo, ahí estamos de manera permanente con la policía estatal y coordinados con la defensa para brindarle el auxilio a la población. La semana pasada también te informé del secuestro del líder del Partido Verde en el estado de Sinaloa, José Gerardo Ríos, cuya ficha estás viendo en pantalla. Fue privado de la libertad el 9 de agosto en Guasave. 6 días después, el pasado domingo, se informó de su liberación. Medios locales aseguran que apareció caminando en la comunidad de Guasavito, en donde se comunicó con las autoridades. La policía de investigación tuvo contacto con el político. Extraoficialmente se ha informado que se trató de una confusión por parte de los captores, aunque esta información está pendiente por ser confirmada por alguna autoridad. Este fue el último audio del cual se tuvo conocimiento antes de que fuera privado de la libertad, prácticamente en ese momento. Aquí me han atorado aquí unos armados, güey, hablan espaciado, güey, que mande patrullas o algo, güey. Estoy aquí donde está el anuncio de Guasave, güey, de chico pasando el canal, güey, a un lado del canal, con tus patas de Guasave, ya sabes cuál. Otro tema que te traje a este canal, por eso te invito a que te suscribas al Caporal, a que actives la campana de notificaciones, porque te estoy trayendo los temas de manera muy oportuna. Fue el de la candidata de Movimiento Ciudadano, la alcaldesa candidata a alcaldesa de Moroleón, Guanajuato. Estás viendo en pantalla la imagen miniatura de ese video. También te voy a dejar el link de ese video en esta transmisión, en la descripción, y aquí también iré poniendo tarjetas de los videos a los que estoy haciendo referencia. Ella fue asesinada en pleno mitin, con el micrófono en mano, prácticamente el 25 de mayo. Hoy el gobierno de Guanajuato informó de esto que ves en pantalla, la detención de 2 presuntos responsables de este crimen mediante un operativo coordinado en donde participaron la Agencia de Investigación Criminal Estatal, policías estatales, el Ejército y la Guardia Nacional. Se trata ahora de 3 personas ya las detenidas por este crimen. El pasado 7 de junio fue vinculado a proceso el primero de los detenidos, identificado con el nombre de Fernando, justo por este homicidio de la candidata, quien fuera asesinada en un mitin tras emitir que fue su último mensaje en las redes sociales. Hola, ¿cómo están? Estoy
¿cómo están? Estoy aquí en La Manguita con la Pedro Guzmán. Si gustan acompañarme, vengan para que escuchen mis propuestas, vengan para convivir un momento. Juntos lo hacemos mejor. Muchas gracias, aquí los espero. Adiós. ¿Qué debe de pasar para que un exgobernador acusado de desvíos de recursos demande a otro gobernador? Bueno, esto está pasando en este momento en el estado de Chihuahua. ¿Ves en pantalla a César Duarte, exgobernador acusado de desvío de recursos? Demandó al gobernador actual Javier Corral por la vía civil. Y vean lo que le está pidiendo. Pide 3,000 millones de pesos como compensación por el daño moral que le ha hecho el actual gobernador. Panista el actual gobernador, priista el César Duarte. El abogado del exgobernador priista aseguró que esta denuncia fue presentada ayer lunes y acusan a Javier Corral de violar la presunción de inocencia, de referirse sobre César Duarte como un delincuente, como un corrupto, como un corruptor, y evitar no mencionar nunca que se sospecha, que se cree, que se tienen indicios. Es por ello que han presentado esta denuncia, lo cual, asegura el abogado del priista, estos dichos del gobernador actual han provocado un daño en la dignidad de César Duarte, motivo por el cual también piden una disculpa pública del gobernador. Al respecto, el gobernador Javier Corral aseguró que esta denuncia le tiene sin cuidado. Por el contrario, dijo, César Duarte debe de preocuparse por la extradición. Recordemos, César Duarte se encuentra detenido en Estados Unidos y está en trámite la extradición para que sea enviado a México. Agradezco a José Fernández, por cierto, por el superchat, y aprovecho, agradezco a todos los miembros de este canal por su apoyo para mis estudios de maestría en periodismo. Tú puedes ayudar a mejorar este canal convirtiéndote en miembro. Ahí al lado del botón de suscribirte hay otro botón. Dale clic para más información. Lo que estás viendo en pantalla en este momento es una imagen tomada de un video grabado por las cámaras de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana de Tijuana. Te estoy hablando ya del tema principal, del secuestro de 3 mujeres que fue videograbado. Esta grabación se encuentra actualmente en manos de las autoridades de Tijuana. No ha sido dado a conocer hasta este momento que estoy haciendo esta transmisión. Solo se conoce esta imagen que te vuelvo a poner en pantalla. Sí se sabe qué ocurre aquí. Es la imagen del momento del secuestro de 3 mujeres por parte de un grupo de hombres encapuchados, esto en la colonia Los Álamos, en Circunvalación, en Tijuana, como te decía. Son 3 los hombres a bordo de esta camioneta blanca. Es más, le hago acercamiento a la imagen, a la camioneta. Este hecho, el secuestro, ocurrió al mediodía de ayer. Imagínense, en plena luz del día, al mediodía, en las calles de Tijuana. Inicialmente se supo que las víctimas son una madre y sus 2 hijas. Una de ellas menor de edad. Medios locales identificaron también tempranamente a las víctimas como familiares, la esposa y las 2 hijas de el subdirector de la policía de Playas de Rosarito, de César Silva, cuya patrulla fue incendiada el pasado domingo con una bomba molotov. La patrulla de este subdirector de Playas de Rosarito. Sin embargo, este parentesco, el que sean la esposa y las hijas del subdirector, es solo trascendidos en medios locales. De manera oficial, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, Pedro Cruz, ha confirmado que sí, las víctimas son familiares del mando policiaco del municipio vecino de Playas de Rosarito, aunque no confirmó que se traten de la esposa y de las hijas, pero familiares sí. También informó que hay
no nada más hay grabación del momento del secuestro, sino también dieron seguimiento a este vehículo que nuevamente te pongo en pantalla. Dieron seguimiento en imágenes y se percataron que pues estuvo deambulando en los alrededores de un hotel, motivo por el cual decidieron hacer un operativo creyendo inicialmente que tanto los secuestradores como las víctimas podrían estar en este inmueble. Hasta este momento no hay reporte ni de rescate de las víctimas ni de detenciones. Ahora bien, recordemos, aunque el secuestro ocurrió en Tijuana y se habla de que son familiares de un mando del municipio de Rosarito, municipio conurbado, también detectaron movimiento sospechoso en el fraccionamiento Soler, también en Tijuana, y en vialidades de la zona. Según autoridades también de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, vieron alrededor de 3 o 4 vehículos presuntamente involucrados en este secuestro, pero que vehículos que todavía se mantenían en la zona. Los vieron ingresar en la zona, pero no los vieron salir, motivo por el cual establecieron este otro operativo. Este operativo, esta movilización policíaca para dar con los secuestradores y salvar a las víctimas, te estaré informando no solo sobre lo que ocurra sobre este secuestro, sino también sobre lo que pasa en torno del mando de playas de Rosarito. Hasta aquí la información por hoy. No olvides suscribirte, reventar el botón de like y compartir.